tardes, miembros del comité. Les doy la más cordial bienvenida a la sexta sesión extraordinaria, sesión especial de obligaciones de transparencia de 2021 del Comité de Transparencia del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali, siendo las 15 horas con 51 minutos del día 23 de noviembre del año 2021 y conforme a la ley, sus reglamentos y demás relativos y aplicables en materia de transparencia, procederemos a iniciar nuestra sesión. Secretaria, le solicito de la manera más atenta revisar la lista de asistencia previamente suscrita y verificar si se cuenta con quórum legal para llevar a cabo la sesión que nos ocupa. Nombrando a quien nos encontramos presentes. Presidenta, una vez revisadas las firmas en la lista de asistencia, la cual forma parte integrante del acta de la presente sesión, les informo que se encuentran presentes la ciudadana Alicia Hernández Reyes, presidenta del Comité de Transparencia del FIDUM, el licenciado Antonio Jacobo Heredia, vocal integrante del Comité de Transparencia del FIDUM, y su servidora Diana González Ortega, suplente del licenciado Héctor Alejandro Tomás en su calidad de secretario técnico. Presente. Los tres integrantes con voz y voto del Comité de Transparencia, de los tres que lo integran, por lo que certifico que existe quórum legal para llevar a cabo la sesión. Gracias, secretaria. Habiéndose constatado la asistencia de todos los servidores públicos cuyos nombres sobran en la lista de asistencia de la sesión que nos ocupa, mismos que fueron convocados a esta sesión, y habiéndose confirmado la existencia de quórum legal, se declara formalmente instalada la sexta sesión extraordinaria, sesión especial de obligaciones de transparencia de 2021 del Comité de Transparencia del FIDUM, por lo que todos los acuerdos que se lleguen a tomar serán válidos y surtirán plenos efectos. Secretaria, ¿sería tan amable de proceder con el listado del primer punto? Claro que sí. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaración de quórum legal, Presidenta. Informo que ya se ha dado cumplimiento a este punto. Gracias, secretaria. Sea tan amable de dar el segundo punto. El segundo punto del orden del día es lectura y en su caso aprobación del orden del día, por lo que le informo que el orden del día es 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Análisis y en su caso aprobación de la petición de confirmación de clasificación de información confidencial formulada por el Departamento Técnico para dar cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el artículo 81, fracción 28 de procedimientos de adjudicación directa de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, respecto a de dos versiones públicas correspondientes a las facturas 5.4a y 6.1a y aprobación de dichas versiones públicas con los datos omitidos clasificados como confidenciales. 4. Análisis y en su caso aprobación de la petición de confirmación de clasificación de información confidencial formulada por el Departamento Técnico para cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el artículo 81, fracción 28, procedimientos de adjudicación directa de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, respecto de una versión pública correspondiente al contrato de obra pública FIDUM-2021-028 y la aprobación de la versión pública con los datos omitidos clasificados como confidenciales. Y el quinto, clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Concluida la exposición del orden del día preestablecido y una vez revisados y con pleno conocimiento de los temas que se habrán de tratar en la sesión, se somete a consideración del Comité de Transparencia la incorporación de algún tema. Si tiene algún tema por incorporar. No. Ninguno. Secretaria, ¿sería tan amable de someter a votación económica el orden del día? Se solicita a los integrantes del comité se sirvan a manifestar el sentido de su voto de manera económica. Los que estén por la afirmativa. El sentido de la votación es de 3 votos. Se aprueba con unanimidad de votos el orden del día. Secretaria, le solicito de conocer el tercer punto. El tercer punto del orden del día es el análisis, en su caso aprobación, de la petición de confirmación de clasificación de información confidencial formulada por el Departamento Técnico
técnico para dar cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el artículo 81, fracción 28, procedimientos de adjudicación directa de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, respecto a dos versiones públicas correspondientes a las facturas 5.4a y 6.1a y aprobación de dichas versiones públicas con los datos omitidos clasificados como confidenciales. Gracias, secretaria. Miembros del comité, les informo que el Departamento Técnico, en su carácter de unidad administrativa del sujeto obligado FIDUM, de acuerdo a las atribuciones que le corresponden de la Ley de Transparencia y dando cumplimiento al artículo 81, fracción 28, 28.2, procedimientos de adjudicación directa de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, solicitó la aprobación de clasificación de información confidencial de los datos patrimoniales, como es el número de cuenta bancaria y la clave interbancaria de personas físicas y morales, dato considerado como información confidencial a tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de las cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones. Datos que fueron omitidos en las versiones públicas correspondientes a las facturas 54A y 61A, así como la aprobación de las versiones públicas referidas. Dicha información debe ser protegida y resguardada por el sujeto obligado, siendo así que el Departamento Técnico determinó clasificar como confidencial dicha información y la elaboración de versiones públicas. Por consiguiente, el Comité de Transparencia del FIDUM es competente para confirmar, modificar o revocar la clasificación de reserva y o confidencialidad que realicen las unidades y la facultad de aprobar las versiones públicas de los documentos o expedientes que contengan partes o secciones reservadas o confidenciales que el sujeto obligado elabora a través de sus áreas. Expuesto lo anterior, si tiene algún comentario al respecto que emitir. Sin comentarios al respecto, secretaria, le solicito sea tan amable de someter a votación el punto expuesto. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia que sirvan a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. Los que están por la afirmativa. El sentido de la votación es de 3 votos a favor. El Comité de Transparencia aprueba por unanimidad de votos la clasificación de información confidencial propuesta y la aprobación de las versiones públicas de las facturas 54A y 61A referidas con los datos omitidos como confidenciales, con fundamento en el artículo 54, fracción 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, artículo 54 y artículo 178 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 62º inciso B de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas. Queda aprobado. Secretaria, le solicito dar a conocer el siguiente punto. El cuarto punto del orden del día es análisis y, en su caso, aprobación de la petición de confirmación de clasificación de información confidencial formulada por el Departamento Técnico para dar cumplimiento a la obligación de transparencia prevista en el artículo 81, fracción 28, 2, procedimientos de adjudicación directa de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, respecto de una versión pública correspondiente al contrato de obra pública FIDUM 2021-28 y la aprobación de la versión pública con los datos omitidos clasificados como confidenciales. Gracias, secretaria. Miembros del comité, les informo que el Departamento Técnico, en su carácter de unidad administrativa del FIDUM, de acuerdo a las atribuciones que le corresponden de la Ley de Transparencia y dando cumplimiento al artículo 81, fracción 28.2, procedimiento de adjudicación directa de la Ley de Transparencia del Estado de Baja California, solicitó la aprobación de clasificación de información confidencial de los datos identificativos como son fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, número de credenciales pedida por el Instituto Nacional Electoral y número de registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social,
datos que se consideran como información confidencial, mismos que fueron omitidos en la versión pública correspondiente al contrato de obra pública FIDUM 2021-028, así como la aprobación de la versión pública referida. Dicha información debe ser protegida y resguardada por el sujeto obligado. Es así que el Departamento Técnico determinó clasificar como confidencial dicha información y elaborar la versión pública referida. Por consiguiente, este comité es competente para confirmar, modificar o revocar la clasificación de reserva y o confidencialidad que realizan las unidades y aprobar las versiones de los documentos o expedientes que contengan partes o secciones reservadas. Si tienen algún comentario al respecto que emitir. Ninguno. Sin comentarios al respecto, secretario, le solicito someta a votación el punto. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia se sirvan a manifestar el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén por la afirmativa. El sentido de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, secretario. El Comité de Transparencia aprueba por unanimidad de votos la clasificación de información confidencial propuesta y la aprobación de la versión pública del contrato de obra pública FIDUM 2021-028 referida con los datos omitidos como confidenciales. Lo anterior con fundamento en el artículo 54, fracción 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Artículo 54 y artículo 178 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 62º inciso B de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. Secretaría, le solicito dar a conocer el siguiente punto. El siguiente punto es el quinto, es clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Desahogado cada uno de los puntos del orden del día, y al no existir otro asunto que tratar, agradezco su asistencia y declaro clausurada formalmente la 6ª sesión extraordinaria, sesión especial de obligaciones de transparencia de 2021 del Comité de Transparencia del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali, siendo las 16:04 del día 23 de noviembre del año 2021. Muchísimas gracias.